Hola, nuevamente en una entrega especial de la radiestesia que es investigar para poder practicar mejor. Vamos a dedicarnos a un tema que hemos mencionado al pasar en muchos de nuestros videos. Desde este Uruguay frío con menos de 6 grados de temperatura y sensaciones térmicas bajas, se anuncian más bajas todavía para el fin de semana, terminando un agosto que esperemos sea el fin del invierno, aunque todavía nos queda un ratito. Los templos, monasterios y edificaciones del 1500 han sido objeto de estudios por muchos radiestesistas, saorí y analistas de por qué en ese momento se hacían de una manera, se fabricaban de una manera muy especial, a diferencia de la era moderna. Para empezar, se tenían en cuenta las venas de agua, las líneas de fuerza en energía, porque suena un poco contradictorio llamar línea Harman en 1500, cuando Harman descubrió esas líneas en 1954, Peire en 1935, Curry, que era médico, en 1952 y las definió como red global. Por otra parte, tenemos que razonar que en 1500 las líneas de fuerza de la Tierra, es decir, la energía que captamos los radiestesistas, no es la misma que la de este siglo XXI. Si bien conserva características similares, tenemos que tener en cuenta que todas estas fuerzas energéticas se mueven constantemente. En primer lugar, porque en 1500 la población era muchísimo menor que la del siglo XXI. Y porque además la naturaleza de las venas de agua, de las líneas de fuerza que hoy llamamos Harman, Peire, Curry, se van modificando. Yo diría que los constructores saurí de esa época encontraron maravillosamente, porque tenían mucho menos medios que nosotros, líneas de fuerza que curiosamente las colocaron en las paredes que limitan esos edificios, como por ejemplo en el Escorial, una zona muy particular a 14 kilómetros de Madrid, si no recuerdo mal, que fuera incluso vivienda de reyes como Felipe II, que creo que falleció allí, de reyes de la época, pero también de monasterios, de lugares llamados sagrados, en donde se iba a realizar alguna actividad espiritual. Y entonces allí vemos esas venas de agua, pero no que edificaran donde había una vena de agua, sino que las redirigían. Entonces, si uno enfrenta el edificio, se va a dar cuenta que casi siempre, en la mayoría absoluta de los casos que yo he visto, en los templos o edificios del Escorial y en el Uruguay de 1700, 1800, la vena de agua siempre está a la entrada de la puerta del templo. Y esas líneas de fuerza que hoy llamamos Harman, en los laterales, muros donde se asienta la edificación, donde generalmente se elevaban con cúpulas hacia el cielo, porque el hombre siempre tuvo la tendencia de mirar hacia el cielo y de edificar hacia arriba, como queriendo alcanzar todo aquello desconocido que venía desde el cielo. Pero ¿cómo hacían para que las venas de agua siguieran un recorrido como se hace ahora? Yo ya he dicho el ejemplo que tengo en mi casa, de que tengo una. Utilizaban, entre otros elementos, el mármol, columnas de mármol, porque si a la vena de agua la puedes ir redirigiendo, por ejemplo, con otros materiales, la tendencia es que con el tiempo vuelva a su cauce original. Recordemos que venas de agua son arroyuelos que tienen un desempeño independiente de las lluvias, que están en el subsuelo y que hacen serpenteos por lugares, por lo general, en algunos lugares como acá, de norte a sur o de noroeste a sureste. También se ve en esos ejemplos que se utilizaron piedras especiales, macizas, de buen porte.
lo que le daba también al lugar una suntuosidad, una majestuosidad especial. Por supuesto, los puntos cardinales, o sea, los equinoccios que tantas veces nombramos acá, fueron tomados en cuenta para que el Sol, con sus radiaciones energéticas positivas por los de antiguos y positivas por lo que nosotros vemos hoy, tuviera cubierta, perdón, la mayor parte del edificio. Todos esos elementos se fueron conjuntando para realizar allí dentro de esos monasterios o viviendas de los reyes, como dijimos, un lugar que ellos llamarían sagrados y nosotros llamamos un lugar de profunda transformación interna, de nuestra conciencia interna, inconsciente en algunos lugares, y que otros llamarán espiritualidad. Entonces, cuando analizamos 1500, no podemos tomar el avance inmenso que tuvo el Saborí para pasar a ser radiestesista en los principios del siglo XX, porque la Tierra no tiene estabilidad ni fija por mucho tiempo sus movimientos energéticos, tanto los que recibe del Sol y de la atmósfera como los que emite hacia la atmósfera. Pero viene bien razonar porque la experiencia que yo he practicado para dispersar esas geopatías, que no son solo una, son varias, que como capas se van juntando en puntos de nuestra casa, por ejemplo, y hay que tener mucho cuidado con los dormitorios, y entonces allí lo que más utilidad me ha dado, vuelvo a repetir, son los trozos de mármol blanco, no he probado otros colores, repito, los cristales color rosa, que no necesariamente tienen que tener forma de pirámides, para dispersar o desviar esas energías que son adversas, no que son malas, que son adversas en determinado momento para nuestra existencia, nuestro descanso, nuestra reparación como cuerpos humanos vivientes. Pero en esos templos las utilizan no solo para evitarlas como dañinas, sino para favorecerse de un recorrido en donde allí adentro de esos templos, de esos edificios, la persona que hacía el recorrido caminando en movimiento se transformara en un meditador nato, en alguien que trascendía su presente para mejorar su futuro, mejorar su conocimiento. Después de todo, la radiestesia, además de tratar de detectar energías, objetos y otros elementos, quiere y es para mí también una forma de descubrir nuestro interior, ese interior esquivo que hoy está tapado por tanto barullo de egos, de materialidad, y que cuesta identificarlo a tal punto que hoy, en nuestra sociedad moderna, reina muchas veces el desánimo, la depresión y la falta de valores para nosotros que no encontramos. También en esa época había muchas dudas del origen del hombre, del origen de las cosas que sucedían que ellos no podían entender y le daban siempre un tono mágico, un tono divino, un tono en el que alguien de afuera aparentemente estaba dirigiendo con esos fenómenos nuestras vidas. Y hoy sabemos que no es así. Nuestras vidas las podemos dirigir nosotros si hacemos el proceso de investigación necesario en esos edificios, con los elementos que podemos detectar hoy y con los elementos, y esta es la parte fundamental del video, que podemos crear. No podemos crear un edificio como la era de los 1500, que fueron creados por Saborí, radiestesistas, hasta entrado la era moderna, pero podemos crear espacios en nuestros campos, si queremos, en nuestros terrenos
amplios al fondo de nuestra casa, si tenemos, o quizás en un pequeño lugar de un jardín de nuestra casa, o en acuerdo con determinadas personas de la sociedad, crearlos sin necesidad de hacer los famosos templos que se hicieron en el 1500. ¿Cómo? Con estos elementos, dirigiendo el agua por el lugar que puede beneficiarnos, poniendo el mármol en los lugares para que el agua no se vuelva al lugar anterior y quede en un paso que nos beneficie en nuestra elevación hacia el interior, buscando elementos de piedras especiales, que puede ser mármol, y quizás ustedes encuentren otras piedras especiales, con laberintos, creados quizás con piedras que hay que seleccionar muy bien, medir con los péndulos en cuanto a su capacidad energética. ¿Y cómo medimos algo? Y lo medimos contando con el biómetro inventado por Bovis o por una escala inventada por nosotros, de 0 a 100, de 0 a 50, de 0 a 1000, y vamos moviendo el péndulo y contando 1000, 2000, 3000, 4000 hasta llegar a un número. Retrocedemos un poquito porque el péndulo siempre se pasa algo y luego llegamos a una marca. Y sabemos que las marcas buenas están de 5000 hacia arriba. Y si la escala es de 1 a 50, de 29, 30 hacia arriba. Y entonces nosotros nos transformamos en Saborí, creadores de espacio que nos van a dar facilidad para meditar, que meditar es conocerse a sí mismo, que tener un momento de expansión silencioso en nuestra mente es llegar a nuestro interior. Y con eso ganamos, no solo en posesiones económicas, como le gusta a mucha gente hacerlo con la resistencia, y está bien que lo hagan, que busquen elementos valiosos, está bien que lo hagan. Pero la importancia no es descubrir tesoros ni objetos perdidos, que es un buen servicio que prestamos a la humanidad o a un seguidor nuestro, amigo, conocido o no, al que ayudamos. La importancia está que en esa búsqueda nosotros, como seres humanos, nos vamos transformando en mejores personas y vamos siendo buscadores eternos de lo mejor que podemos programar desde hoy en adelante. Estudiar el pasado, 1500 años atrás, 2000. Ahora los antropólogos en Polonia están descubriendo en túneles increíbles de abastecimiento de agua, castillos, tesoros y una serie de elementos más. Pero nosotros los radioesteticitas no nos interesa solamente esos descubrimientos, nos interesa transformarnos en el proceso. Cuando hacemos algo, nos gusta mucho el resultado, nos gusta mucho lo que obtenemos, ya sea material, ya sea algo perdido, ya sea objeto cualquiera. Y olvidamos que en esa búsqueda, cuando tuvimos éxito, en ese porcentaje que yo siempre digo, que está entre 40 y 50 cuando empezás, y entre 50 y 70 cuando sos muy buen practicante, hace mucho tiempo después, es que tú cambiaste tu manera de ver el mundo. Y si tú cambias tu manera de ver el mundo, vas a ser mejor persona, te vas a enfermar menos, vas a ayudar más a los que te rodean y vas a tener un desenlace feliz en tu vida. Por eso, yo los desafío para que tomen cualquier edificación de hasta 1800 o 1700 y de ahí para atrás, para que hagan la prueba con un par de varillas o con un péndulo y vean dónde está la vena de agua, dónde están las líneas de fuerza que hoy llamamos Harman, pero que fueron anteriores a Harman, dónde están elementos que son básicos como qué tipo de piedra, qué tipo de mármol si se usó, o qué tipo de madera también se usó. Y en el recinto, si tenemos la posibilidad de viajar, yo no he visitado esos templos, los tengo acá, sí, lo puedo hacer de afuera, puedo entrar y hacer un testeo con el péndulo, tratar de ubicar a ver si ahí nos sentimos mejor y nos aplacamos de toda esta ola de
que nos rodea, que no es la de adjuntar, acumular materialidad y materialidad para ser mejores. Les dejo la inquietud, transmítanla si ustedes tienen la experiencia de haber estado en alguno de esos lugares preciosos que tiene, sobre todo Europa y América también, porque en América también, cuando llegó el español, principalmente América del Sur y parte de América Central, construyó templos. Y hoy, yo lo tengo probado, construyó templos que tenían un formato especial. Y entonces nos trajo esa inquietud que después, por la modernidad, la inversión inmobiliaria o el olvido de todo ese pasado, lo dejamos de lado. La resistencia en manos del que practica más se vuelve excelente para lograr uno de estos objetivos que queda planteado a partir de esta pequeña insinuación de lo que es la radiestesia y de para qué podemos utilizarla. Muchas gracias a todos los seguidores, muchas gracias a todos los que mandan comentarios, de que tienen problemas, que tienen dificultades en emplear un péndulo o que no interpretan bien los resultados. Contestaré a todos los correos que pueda. Sería lindo que también lo hicieran en el canal para que todos lo podamos disfrutar. Será hasta el próximo video y muchas gracias por seguir a este canal.